Se acaban de celebrar los 100 años del Banco de México. Un siglo de experiencia pues debería ser sinónimo de estabilidad y credibilidad. Sin embargo, la historia de la inflación mexicana pues demuestra lo contrario y es un memorial de fracasos que te voy a platicar. De 1970 al año 2025, porque son las cifras más recientes que puedes consultar en el INEGI, pues la inflación acumulada superó 1.154.000%. Sí, así como lo oís. Como esto nos da un promedio anual de 18.5% y es una cifra catastrófica, porque en 55 años los precios se multiplicaron miles de veces y hay que recordar que hasta le tuvimos que quitar 3 ceros a la moneda. Pues ninguna economía puede presumir estabilidad con semejante récord. Los años 80 concentran la peor pesadilla inflacionaria, fue un aumento de precios acumulado de 15.053% en esa década, con un promedio anual de 65.2%. En otras palabras, los precios se multiplicaron casi 150 veces en 10 años. Y la década de los 90 pues tampoco logró un respiro, 498% de inflación acumulada con un promedio anual de 19.6% anual. Fue en 1994 cuando entra en vigor la autonomía del Banco de México, bajo la promesa de controlar la inflación y garantizar estabilidad de precios. Pero los números hablan por sí solos. De 1994 al 2025, la inflación acumulada es de 917%, lo que nos da un promedio anual de 7.9%. En términos prácticos, eso significa que en 3 décadas los precios en México se multiplicaron casi por 10, aún con un banco central autónomo, independiente. Y comparado con los estándares internacionales, pues el fracaso es evidente. Mientras que el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra han logrado mantener inflaciones cercanas al 2% anual durante amplios periodos, el Banco de México ha registrado un promedio de casi 8% desde que es autónomo. Esta diferencia pues no es menor porque implica que en México la moneda pierde valor a una velocidad 4 veces más alta que en las economías avanzadas, con bancos centrales que sí son serios. El Banco de México sí se presenta como el gran garante de la estabilidad, pero su propio historial lo desmiente. Un banco central autónomo que en 31 años no ha podido reducir la inflación a niveles o estándares internacionales, de ninguna manera puede ser catalogado como un éxito, más bien es una simulación. Y su legado no es estabilidad, sino décadas de erosión salarial, pérdida de poder adquisitivo y un peso mexicano 100% o, bueno, terriblemente debilitado. 100 años después de su fundación, el balance es muy claro, porque el Banco de México ha sido incapaz de cumplir con su mandato constitucional, que es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y más que un pilar de estabilidad, se ha convertido en un testimonio de cómo México normalizó la inflación crónica y la disfraza de éxito en perjuicio de los ciudadanos. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex.